Bienvenidos viajeros del tiempo a otro capítulo del historiador perezoso. El día de hoy nos adentramos en una pregunta tan simple como inquietante. ¿Cómo sobrevivían los campesinos medievales a los inviernos brutales? No como reyes, no como nobles protegidos por muros y chimeneas de piedra, sino como la inmensa mayoría de la población, hombres, mujeres y niños atados a la tierra, al clima y a una supervivencia frágil, escrita año tras año sobre pergaminos invisibles de frío y hambre. Porque el invierno medieval no era una estación pintoresca, no era nieve suave ni paisajes silenciosos para contemplar. Era un enemigo lento, persistente, que avanzaba con el viento, se filtraba por las rendijas de las casas y se instalaba en los huesos. Meses enteros donde el sol apenas calentaba, donde la tierra se endurecía como hierro y donde cada amanecer traía la misma pregunta: ¿alcanzará lo que tenemos para llegar a la primavera? En esa Europa de campos abiertos, aldeas dispersas y caminos de barro congelado, el campesino no luchaba solo contra el frío, sino contra todo lo que el invierno arrastraba consigo: escasez de alimentos, enfermedades, oscuridad prolongada, aislamiento y una incertidumbre constante. El trabajo no desaparecía cuando llegaba la nieve, simplemente cambiaba de forma, se volvía más lento, más peligroso, más silencioso. Hoy recorreremos ese mundo paso a paso. Entraremos en casas de madera y barro donde el fuego era más valioso que el oro. Caminaremos por graneros donde cada saco contaba. Escucharemos el crujir del hielo bajo las botas gastadas y entenderemos por qué sobrevivir al invierno no era un logro menor, sino una victoria anual. No hablaremos de milagros, sino de estrategias duras, heredadas, transmitidas como oraciones antiguas de generación en generación. Este viaje no busca romantizar la miseria ni exagerar el sufrimiento. Busca comprender cómo funcionaba una vida sostenida por la previsión, el sacrificio y el miedo constante a que el invierno fuera un poco más largo que el anterior. Porque para el campesino medieval, el año no se medía en meses, sino en si lograba o no volver a ver los campos verdes. El fuego ya está encendido, la noche cae temprano y el viento golpea las paredes como un aviso. A partir de aquí, comenzamos a desentrañar las claves de una supervivencia silenciosa, construida con manos agrietadas, sombras largas y decisiones que podían marcar la diferencia entre resistir o desaparecer bajo el frío. Para el campesino medieval, el invierno no llegaba de improviso. Se anunciaba con meses de anticipación, como una sombra larga que avanzaba lentamente sobre los campos. No era una sorpresa climática, sino una certeza grabada en la experiencia colectiva. Cada otoño traía consigo una cuenta regresiva silenciosa, los días se acortaban. El viento cambiaba de tono y la tierra comenzaba a cerrarse, dura y oscura, como si negara todo lo que había dado. El frío no solo significaba bajas temperaturas. Significaba la suspensión casi total de la vida agrícola. Los campos, cubiertos de escarcha o nieve, ya no respondían al arado. La semilla dormía bajo capas de suelo helado. Los caminos se volvían intransitables, convertidos en barro congelado o piedra resbaladiza. Viajar era peligroso, comercios y ferias desaparecían, la aldea quedaba aislada, atrapada en su propio perímetro. Durante esos meses, el campesino sabía que no habría nuevas oportunidades. Nada crecería, nada mejoraría. Lo que no se hubiese hecho antes del invierno ya no podría corregirse. Una mala cosecha de otoño no era un problema inmediato, era una condena diferida. El hambre no llegaba el primer día de frío, llegaba semanas después, cuando los graneros empezaban a vaciarse y las raciones se reducían en silencio. La noche, además, se volvía más larga que el día, horas enteras de oscuridad iluminadas apenas por el fuego del hogar, un fuego débil, alimentado con leña húmeda y ramas guardadas con cuidado casi ritual. La luz temblaba sobre las paredes de barro y madera, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Afuera, el viento recorría los campos abiertos sin obstáculos, aullando entre cercas y árboles desnudos. En este contexto, el invierno no era solo una estación climática, era una prueba social y biológica. Los más débiles, ancianos, niños pequeños, enfermos, corrían mayor riesgo. Una simple infección, un resfrío mal curado, una caída sobre el hielo podían volverse fatales. No había médicos cercanos ni remedios efectivos. El frío ralentizaba el cuerpo y también la esperanza. Así, desde el primer día de helada, la vida medieval entraba en un modo distinto, más contenido, más silencioso, más atento a cada recurso. No se trataba de resistir con heroicidad, sino de administrar la supervivencia día tras día, esperando que el invierno no se alargara más de lo previsto. Y con esa certeza pesada sobre los hombros, el campesino enfrentaba la siguiente pregunta crucial: ¿cómo prepararse para un enemigo que regresa todos los años y nunca perdona los errores? La verdadera lucha contra el invierno medieval no comenzaba con la nieve, sino mucho antes, cuando aún quedaba calor en la tierra y el cielo seguía siendo generoso. Para el campesino, el otoño no era una estación de descanso, sino un límite invisible. Lo que se lograra reunir antes de que el suelo se cerrara determinaría cuántos sobrevivirían cuando el frío
reclamara su parte. Cada jornada previa al invierno estaba cargada de urgencia. Los campos se segaban hasta el último rastro útil. El grano se recogía, se trillaba y se secaba con un cuidado obsesivo, porque la humedad era enemiga mortal del almacenamiento. Un error mínimo, un saco mal sellado, un techo que filtrara agua, podía arruinar meses de trabajo. El invierno no castigaba solo con frío, castigaba con la pérdida lenta de lo acumulado. Los campesinos no pensaban en abundancia, pensaban en duración. No se preguntaban cuánto tenían, sino cuánto debía durar. El trigo, la cebada y el centeno se medían mentalmente en semanas, no en sacos. Parte de la cosecha debía reservarse como semilla para la primavera siguiente, aun cuando eso significara comer menos durante el invierno. Consumirlo todo era condenar el futuro. En los patios y graneros, el aire olía a paja seca, a grano recién guardado, a madera vieja. Las manos, agrietadas por el trabajo, se movían con precisión aprendida desde la infancia. Nada se hacía a las apuradas, pero tampoco había margen para la lentitud. El cielo, cada vez más bajo, parecía vigilar ese esfuerzo final antes del encierro estacional. No solo se guardaba grano, se secaban legumbres, se ahumaban carnes cuando era posible, se conservaban raíces en hoyos cubiertos de tierra y paja. Las manzanas se almacenaban lejos de la humedad. Las hierbas se colgaban en haces, no por sabor, sino por necesidad. Algunas calmaban el dolor, otras ayudaban a conservar alimentos, otras simplemente engañaban al hambre. En ese tiempo previo al invierno, la comunidad entera se movía con una coreografía silenciosa. Nadie necesitaba explicar por qué se trabajaba hasta el anochecer. Todos sabían que el frío no aceptaría excusas. El cansancio de otoño era preferible al hambre de enero. Así, cuando la primera helada cubría los campos como una capa de piedra blanca, el campesino sabía que la suerte ya estaba echada. El invierno no se enfrentaría con fuerza ni con valentía, sino con todo lo que se hubiera logrado encerrar bajo techo. Y a partir de ahí, solo quedaba administrar, esperar, y no cometer errores. Una vez que el invierno se cerraba sobre la aldea, la comida dejaba de ser un acto cotidiano y se convertía en una estrategia de largo plazo. El campesino medieval no comía para saciarse, comía para resistir. Cada ración estaba pensada no para el presente, sino para el número incierto de días que faltaban hasta que la tierra volviera a ablandarse. El pan era el eje de la supervivencia. Oscuro, denso, hecho con centeno o cebada, a veces mezclado con salvado o legumbres molidas. No se horneaba todos los días, se cocinaba en tandas grandes, y luego se dejaba endurecer. El pan viejo se ablandaba en caldos o se remojaba con agua caliente. Nada se tiraba. El desperdicio era una forma lenta de suicidio. Las ollas servían con paciencia. Guisos simples, repetidos, casi idénticos semana tras semana. Nabos, coles, habas secas, cebollas almacenadas. La carne era rara y, cuando aparecía, lo hacía en fragmentos pequeños, salados o ahumados, usados para dar sabor más que para llenar el estómago. La grasa, animal o vegetal, era un tesoro. Aportaba calorías en un tiempo donde el cuerpo necesitaba arder por dentro para no apagarse. Comer también significaba medir. Se establecían raciones. Los adultos reducían su porción para que los niños aguantaran. En los peores inviernos, se hacía una sola comida caliente al día. El resto del tiempo, pan duro y agua. El hambre no era siempre un dolor agudo, a menudo era un murmullo constante. Una presencia que acompañaba cada movimiento. El ambiente del hogar se impregnaba de aromas simples: cereal hervido, humo de leña, humedad. El fuego, pequeño y vigilado, no solo cocinaba, reunía a la familia. A su alrededor se comía despacio, en silencio, escuchando el viento golpear las paredes. Afuera, la noche caía temprano, adentro, cada cucharada contaba como si estuviera escrita en un libro invisible. Así transcurrían los días de invierno, con el estómago nunca lleno del todo y la mente calculando. Comer no era un placer ni una pausa, era una decisión repetida. Un ajuste constante entre lo que se tenía y lo que faltaba por atravesar. Y mientras la despensa disminuía lentamente, el campesino aprendía una lección dura. Sobrevivir al frío dependía tanto de la disciplina como de la cosecha. Cuando el alimento ya estaba racionado y el paisaje se había vuelto inmóvil bajo la escarcha, el campesino medieval se enfrentaba a otra batalla diaria, silenciosa y constante: mantener el calor dentro de un hogar que nunca fue realmente cálido. La casa no era un refugio confortable, era, en el mejor de los casos, una barrera imperfecta entre el cuerpo y un invierno que buscaba entrar por todas partes. Las viviendas campesinas estaban construidas con lo que ofrecía el entorno inmediato: madera, barro, paja, piedra tosca, paredes gruesas pero irregulares, llenas de grietas por donde el viento se filtraba como una mano invisible. El suelo solía ser de tierra apisonada, húmeda durante gran parte del invierno, fría al tacto incluso con calzado. No había aislamiento real. El frío subía desde abajo, bajaba desde el techo y se colaba por los costados sin pedir permiso. El centro de la casa era el fuego. Un hogar abierto, sin chimenea cerrada, del que salía más humo del que se deseaba. Ese humo ennegrecía las vigas, impregnaba la ropa, irritaba los ojos y los pulmones.
pero cumplía una función vital: calentar, cocinar y ahuyentar la humedad. El fuego no se encendía por comodidad, sino por supervivencia. Y aún así, no podía mantenerse encendido todo el tiempo. La leña era limitada, se recolectaba antes del invierno y se gastaba con extremo cuidado. Un fuego demasiado grande hoy podía significar no tener ninguno en febrero. Durante las noches más frías, la familia se concentraba en una sola estancia. Dormir separados era un lujo imposible. El calor corporal se compartía como un recurso más. Varias personas bajo las mismas mantas, hechas de lana gruesa o pieles gastadas, intentaban conservar el calor acumulado durante el día. Las ropas no se quitaban por completo al dormir. Desvestirse era exponerse al frío. El cuerpo descansaba tenso, encogido, preparado para despertarse ante cualquier cambio en el ambiente. El techo era otro punto crítico. Hecho de paja o tejas simples, podía dejar pasar agua, nieve derretida o aire helado. Cuando el peso de la nieve se acumulaba, existía el riesgo real de derrumbe. En esos casos, el invierno no solo amenazaba con frío, sino con destruir el único refugio disponible. Reparar un techo en pleno invierno era difícil y peligroso, pero no hacerlo podía ser fatal. Los animales también formaban parte del sistema térmico. En muchas casas, el ganado menor, ovejas, cabras, a veces incluso vacas, compartía el espacio o se alojaba en estancias contiguas. No por afecto, sino porque su calor ayudaba a elevar la temperatura interior. El olor, el ruido y la suciedad eran aceptados como el precio necesario para no congelarse. El invierno borraba límites entre lo humano y lo animal en favor de la supervivencia. La luz era escasa. Ventanas pequeñas, a veces cubiertas solo con tela o madera, dejaban pasar poca claridad. Durante gran parte del invierno, la casa permanecía en penumbra, iluminada por el fuego o alguna lámpara de grasa animal. Esa falta de luz afectaba el ánimo, ralentizaba las tareas y alargaba la sensación de encierro. El día parecía comprimirse, reducido a unas pocas horas útiles antes de que la oscuridad volviera a ocuparlo todo. En este entorno, el campesino medieval no esperaba comodidad, esperaba aguantar. Cada mejora mínima, una pared reforzada, una rendija tapada con barro, una manta extra, podía marcar la diferencia entre pasar la noche o enfermar. El hogar no vencía al invierno, apenas lo retrasaba. Y mientras el viento golpeaba afuera como un recordatorio constante, la vida continuaba en ese espacio reducido, sostenida por el fuego, la cercanía y la esperanza silenciosa de que el frío, algún día, comenzaría a retirarse. Si el hogar era la primera línea de defensa contra el invierno, el fuego era el corazón que mantenía todo con vida. Para el campesino medieval, el calor no era una sensación agradable, sino un recurso finito, tan valioso y calculado como el grano en el granero. Cada chispa contaba, cada tronco malgastado podía convertirse, semanas después, en una noche imposible de atravesar. La leña se recolectaba mucho antes de que llegara el frío. Durante el verano y el otoño, hombres, mujeres y niños recogían ramas, troncos caídos, restos de poda, cualquier fragmento de madera que pudiera arder. No se trataba solo de cantidad, sino de calidad. La madera verde ardía mal y producía más humo, la madera seca era oro. Por eso se apilaba, se protegía de la lluvia. Se guardaba en lugares elevados para que no absorbiera humedad del suelo. Un error en este proceso podía condenar todo el invierno. Pero el bosque no era libre para todos. En gran parte de la Europa medieval, los derechos de uso de los bosques estaban regulados por señores feudales. Cortar un árbol sin permiso podía traer castigos severos. Por eso, muchos campesinos dependían de ramas caídas, de restos, de lo que la naturaleza dejaba atrás. La leña no solo escaseaba por el invierno, sino también por las leyes. El calor, incluso, tenía dueño. Dentro de la casa, el fuego se manejaba con disciplina casi ritual. No se encendía por impulso, se encendía cuando era estrictamente necesario, para cocinar, para secar ropa húmeda, para combatir el frío más intenso de la noche. Durante el día, si el clima lo permitía, se dejaba morir para ahorrar combustible. Por la noche, se reavivaba lo justo. Mantener brasas vivas, cubiertas de ceniza, era una técnica común. Permitía volver a encender el fuego sin gastar nuevas chispas ni madera extra. El humo era un compañero constante. Sin chimeneas eficientes, se acumulaba bajo el techo, ennegreciendo las vigas y filtrándose en los pulmones. La tos invernal era común, persistente, aceptada como parte del ciclo. Los ojos ardían, la garganta se secaba, pero apagar el fuego no era opción. El humo incomodaba, el frío mataba. El fuego también definía el ritmo del día. Las actividades se organizaban a su alrededor. Se trabajaba cerca del hogar, se comía cerca del hogar, se dormía cerca del hogar. La casa se convertía en un pequeño mundo girando alrededor de un punto rojo y tembloroso. Cuando el fuego se apagaba, todo se detenía. El frío avanzaba rápido, como si hubiera estado esperando ese momento. En las noches más duras, el sonido del viento y el crepitar débil de la leña marcaban una frontera clara entre adentro y afuera. Afuera, el invierno dominaba campos, caminos y cielos. Adentro, apenas se resistía. No se vencía el frío, se le negociaba la entrada, hora tras hora,
tronco tras tronco. El fuego también tenía un valor simbólico. Representaba continuidad. Mientras ardiera, la familia seguía allí. Por eso se lo cuidaba como se cuida a algo vivo. Nadie lo dejaba morir del todo si podía evitarlo. Perder el fuego en pleno invierno era una tragedia silenciosa. Encenderlo de nuevo podía ser difícil, incluso imposible, si no se tenían los medios adecuados. Así, el campesino medieval aprendía a pensar el calor del mismo modo que pensaba la comida. No en términos de confort, sino de duración. ¿Cuántos días más puede sostenerse? ¿Cuántas noches quedan por delante? El invierno no se enfrentaba con grandes hogueras, sino con pequeños fuegos persistentes, administrados con paciencia, miedo y una atención constante al futuro inmediato. Y mientras la llama oscilaba, proyectando sombras largas sobre las paredes de barro, el campesino sabía que sobrevivir no dependía de vencer al frío, sino de no quedarse sin fuego antes de tiempo. Cuando el invierno se asentaba por completo y el fuego ya no bastaba para calentar cada rincón del hogar, el campesino medieval dependía de algo aún más inmediato y constante: la ropa que llevaba puesta. No como expresión de identidad ni de estatus, sino como una segunda piel diseñada para retrasar lo inevitable. Vestirse en invierno no era una elección diaria, era una estrategia acumulativa, construida prenda por prenda a lo largo del año. La mayoría de las prendas estaban hechas de lana. Lana vasta, gruesa, áspera, difícil de lavar y lenta en secar, pero con una virtud fundamental: seguía aislando incluso cuando estaba húmeda. A diferencia del lino, que se volvía frío y rígido, la lana atrapaba el calor corporal y lo retenía cerca de la piel. Por eso, aunque picara, aunque pesara, aunque oliera a humo y sudor, era insustituible durante los meses fríos. El campesino no tenía armarios llenos. Tenía pocas prendas, usadas hasta el límite. Una túnica interior, otra exterior, a veces un manto o capa que se colocaba encima al salir. Remiendos visibles, costuras reforzadas una y otra vez. Telas de distintos tonos cosidas juntas sin preocupación estética. Cada prenda representaba horas de trabajo previo: esquilar, hilar, tejer, cortar, coser. La ropa no se descartaba, se agotaba. En invierno, vestirse significaba superponer capas. No por conocimiento técnico, sino por experiencia transmitida. Aire atrapado entre telas equivalía a calor retenido. Las mangas largas se cerraban bien. Los cuellos se ajustaban. Se improvisaban gorros con restos de tela o pieles viejas para cubrir la cabeza, por donde el frío robaba energía sin piedad. Las manos, expuestas, sufrían más. Guantes existían, pero eran toscos, incómodos, a veces reservados para tareas específicas. Muchos trabajaban con las manos entumecidas, rígidas, insensibles. El calzado era otro problema constante. Zapatos de cuero simple, suelas finas, poca protección contra la humedad. Caminar sobre nieve, barro helado o suelo congelado empapaba los pies rápidamente. Y unos pies húmedos eran una amenaza seria: entumecimiento, llagas, infecciones. Por eso se rellenaban los zapatos con paja seca o trapos cuando era posible. No era cómodo, pero añadía aislamiento. Cada pequeño ajuste podía marcar la diferencia entre soportar el día o enfermar. La ropa no se lavaba con frecuencia en invierno. El agua fría y el secado lento lo hacían impráctico. Se ventilaba cerca del fuego, se sacudía, se ahumaba involuntariamente. El olor a humo se impregnaba en todo: ropa, cabello, piel. Ese olor, lejos de ser desagradable para la época, era señal de calor, de refugio, de haber pasado la noche a cubierto. Dormir implicaba mantener la ropa puesta. Quitársela era perder el calor acumulado. Muchos se acostaban con capas superpuestas, envueltos además en mantas de lana gruesa o pieles gastadas. El cuerpo descansaba comprimido, encogido, conservando el calor como si fuera un líquido precioso que no debía derramarse. La ropa también envejecía al cuerpo. Pesada, rígida, siempre húmeda en algún punto, limitaba el movimiento y aumentaba el cansancio. Pero el campesino lo aceptaba como parte del invierno. Vestirse no era buscar comodidad, era reducir el daño. Cada jornada transcurría dentro de ese envoltorio tosco que protegía lo justo para seguir respirando. Así, el cuerpo y la ropa se volvían inseparables durante los meses fríos. La lana absorbía sudor, humo y tiempo. El campesino absorbía frío, trabajo y espera. No había glamour ni elección personal. Había capas contra el viento, costuras contra la nieve y una comprensión clara: en invierno, el cuerpo solo sobrevivía si se convertía en su propio refugio. Durante el invierno medieval, la supervivencia humana estaba inseparablemente ligada a la supervivencia animal. Para el campesino, el ganado no era un recurso abstracto ni una propiedad distante, era calor, alimento futuro, fuerza de trabajo y, en muchos casos, la diferencia entre resistir el invierno o sucumbir a él. Proteger a los animales durante los meses fríos era tan urgente como proteger a la familia. Las vacas, ovejas, cabras y cerdos no podían quedar expuestos al clima. El frío intenso, la nieve y la falta de pasto los debilitaban rápidamente. Por eso, antes de que el invierno cerrara los campos, los animales se encerraban en establos improvisados,
Cobertizos de madera, piedra o barro, muchas veces anexos a la vivienda humana. No se trataba solo de cuidarlos, su presencia elevaba la temperatura del entorno. El calor corporal del ganado ayudaba a templar el aire, especialmente durante las noches más duras. Estos espacios no eran limpios ni cómodos. El suelo estaba cubierto de paja, estiércol y humedad. El olor era intenso, constante, penetrante. Pero en invierno, el olor importaba poco. Lo que importaba era que los animales siguieran respirando, que no enfermaran, que no murieran antes de la primavera. Un animal perdido era una catástrofe económica y alimentaria que se sentiría durante todo el año siguiente. Alimentarlos era otro desafío. El pasto había desaparecido bajo la nieve o se había secado por completo. Por eso, durante el otoño se almacenaba heno y forraje con la misma disciplina que el grano para consumo humano. Cada animal representaba una boca más que alimentar en un momento de escasez. En los inviernos más severos, el campesino debía tomar decisiones duras. Sacrificar animales antes de tiempo para ahorrar alimento y obtener carne que pudiera conservarse, aun sabiendo que eso reduciría la fuerza de trabajo futura. El sacrificio invernal no tenía nada de ritual elegante. Era frío, práctico, silencioso. La carne se salaba, se secaba o se ahumaba si había suficiente leña. La grasa se guardaba como fuente vital de energía. Nada se desperdiciaba. La piel podía convertirse en abrigo, los huesos, en herramientas. El animal acompañaba al campesino incluso después de muerto, integrado en la lógica total de la supervivencia. Los animales también enfermaban. El encierro, la humedad y el frío favorecían infecciones. No había veterinarios ni tratamientos eficaces. El campesino observaba, aislaba si podía, rezaba si creía. Un brote de enfermedad podía barrer con el ganado de una familia o incluso de una aldea entera. El invierno no solo amenazaba a los humanos, amenazaba al sistema completo del que dependían. Durante las noches, los sonidos del ganado, resoplidos, movimientos lentos, golpes contra la madera, se mezclaban con el crujir del fuego y el viento exterior. Esa presencia constante recordaba que no se estaba solo en la lucha contra el frío. Humanos y animales compartían el mismo encierro, el mismo aire denso, la misma espera prolongada. Para una mirada moderna, esta convivencia puede resultar incómoda o incluso repulsiva. Para el campesino medieval, era natural. El invierno borraba separaciones. Todo lo vivo se replegaba, se apretaba, se sostenía mutuamente. El calor no se desperdiciaba, viniera de donde viniera. Así, mientras la nieve cubría los campos y el silencio se extendía sobre la aldea, la vida persistía en espacios cerrados, cargados de aliento, humo y cuerpos. Sobrevivir al invierno no era un acto individual, era una tarea colectiva, donde cada ser vivo contaba y donde perder uno solo podía desequilibrar todo el frágil entramado de la supervivencia medieval. Cuando el invierno medieval se asentaba por completo, ocurría algo que iba más allá del frío, del hambre o del encierro. El tiempo parecía detenerse. No en un sentido poético, sino práctico. El mundo que durante la primavera y el verano se movía al ritmo de la tierra, del arado y de las cosechas, quedaba suspendido bajo una capa de hielo, barro endurecido y silencio. Para el campesino, el invierno no era solo una estación dura. Era un periodo donde la vida entraba en pausa forzada. Los caminos se volvían casi inutilizables. La nieve, cuando caía, no era retirada. Se compactaba bajo los pasos y se transformaba en una superficie traicionera. El barro congelado rompía ruedas, torcía tobillos, ralentizaba cualquier desplazamiento. Viajar se convertía en una decisión peligrosa. Visitar otra aldea, acudir a un mercado lejano o buscar ayuda no era algo que pudiera hacerse con facilidad. Cada trayecto implicaba exponerse al frío, al agotamiento y, en el peor de los casos, a no regresar. Ese aislamiento alteraba profundamente la percepción del tiempo. Los días se acortaban hasta parecer comprimidos. La luz del sol era débil, baja, fugaz. Muchas horas transcurrían en penumbra, iluminadas solo por el fuego del hogar. Las tareas diarias se adaptaban a esa escasez de luz. Se trabajaba menos, no por descanso, sino porque el cuerpo y el entorno ya no lo permitían. El invierno imponía sus propios horarios. Dentro de la casa, el día se organizaba en torno a actividades lentas y repetitivas. Reparar herramientas, remendar ropa, torcer cuerdas, afilar cuchillas, contar y recontar las provisiones. No eran trabajos productivos en el sentido agrícola, pero sí esenciales para la supervivencia futura. El invierno era el tiempo del mantenimiento, de preparar lo que se usaría cuando la tierra despertara otra vez. La inactividad forzada tenía un costo psicológico. Para personas acostumbradas a medir su valor en trabajo físico visible, el encierro prolongado generaba inquietud. El cuerpo, habituado al esfuerzo, se sentía pesado, torpe, rígido. La mente vagaba. Los pensamientos regresaban una y otra vez a las mismas preocupaciones. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Si el invierno será más largo de lo normal. La espera se volvía una carga. Las noches, largas y silenciosas, intensificaban esa sensación. El viento golpeaba las paredes, se colaba por rendijas, hacía crujir la madera. Afuera, el mundo parecía vacío.
Adentro, la familia permanecía reunida, hablando poco, escuchando mucho. Cada sonido, un golpe de viento más fuerte, un animal moviéndose, el crepitar del fuego, adquiría importancia. En invierno, el silencio no era descanso, era vigilancia. Las festividades religiosas, cuando existían, rompían momentáneamente esa monotonía. No solo por lo espiritual, sino porque ofrecían estructura al tiempo detenido. Marcar fechas ayudaba a no perder la noción del avance del invierno. Sin esas referencias, los días podían volverse indistinguibles. Una sucesión de amaneceres grises y noches interminables. El invierno también redefinía las relaciones humanas. La cercanía constante podía fortalecer vínculos, pero también tensarlos. No había espacios privados reales. Todo se compartía: calor, comida, aire, silencio. Las discusiones surgían con facilidad, pero también la cooperación. Sobrevivir requería una convivencia forzada donde el conflicto debía contenerse, porque romper la unidad del hogar en invierno era un riesgo serio. Así transcurrían los meses fríos, en una mezcla de quietud y alerta permanente. El campesino medieval no esperaba que el invierno fuera amable ni breve. Lo atravesaba como se atraviesa un túnel oscuro, paso a paso, sin certezas, confiando en que al final, en algún punto invisible del calendario, la luz volvería a tocar la tierra. Mientras tanto, la vida seguía, reducida, concentrada, sostenida por pequeños gestos repetidos. El invierno no se vencía, se soportaba, con paciencia, memoria y una comprensión profunda de que cada día superado era un día más cerca de la primavera, aunque aún pareciera infinitamente lejana. Con el invierno avanzado y el encierro prolongado, emergía uno de los enemigos más temidos y menos visibles del mundo medieval: la enfermedad. No llegaba siempre de forma espectacular ni inmediata. A veces se instalaba despacio, como el frío que se filtra por una rendija mal sellada, hasta que ya era imposible ignorarla. En una sociedad sin medicina efectiva, sin antibióticos, sin comprensión clara de los contagios, enfermar en invierno era una amenaza real a la continuidad misma de la vida. El frío debilitaba el cuerpo, no como una idea abstracta, sino de manera concreta: músculos rígidos, articulaciones doloridas, respiración pesada. El sistema inmunológico, aunque nadie lo llamara así, se resentía. El campesino pasaba meses con déficit alimentario, durmiendo mal, respirando aire cargado de humo y humedad. El cuerpo, agotado, tenía menos recursos para defenderse. Los resfríos eran comunes, pero podían escalar con rapidez. Una tos persistente, una fiebre mal entendida, una infección respiratoria podían volverse mortales. La neumonía, aunque no se nombrara de ese modo, estaba siempre al acecho. El frío nocturno, combinado con ropa húmeda o una cama mal aislada, bastaba para que el cuerpo no se recuperara. No había tratamiento real, solo reposo, calor y esperanza. Las infecciones se propagaban con facilidad dentro de los hogares. El encierro, necesario para conservar el calor, tenía un costo evidente. Varias personas compartiendo un mismo espacio, respirando el mismo aire viciado durante semanas, facilitaban la transmisión de enfermedades. Cuando alguien enfermaba, era difícil aislarlo. No había habitaciones extra ni recursos para separar cuerpos. El invierno obligaba a elegir entre calor o distancia, y casi siempre se elegía el calor. Las heridas pequeñas también se volvían peligrosas. Una grieta en la piel por el frío, un corte al trabajar la madera, una rozadura constante por la ropa húmeda podían infectarse. La suciedad, la falta de agua caliente y la imposibilidad de mantener una higiene adecuada agravaban cualquier lesión. El cuerpo, ya debilitado, luchaba con menos fuerza. Los niños y los ancianos eran los más vulnerables. Los primeros, porque sus cuerpos aún no estaban completamente formados; los segundos, porque ya habían acumulado demasiados inviernos. La mortalidad infantil aumentaba durante los meses fríos, no siempre de forma repentina, sino como una pérdida lenta, debilidad, fiebre, agotamiento. El invierno se llevaba a quienes no podían resistirlo, y lo hacía sin ruido. Las creencias religiosas y populares ofrecían explicaciones y consuelo. Se rezaba, se encendían velas, se recurría a remedios herbales transmitidos por tradición, infusiones, cataplasmas, ungüentos de grasa y plantas secas. Algunas prácticas podían aliviar, otras no hacían nada. Pero en un mundo sin alternativas, hacer algo era mejor que no hacer nada. El miedo a la enfermedad acompañaba cada día de invierno. No siempre se expresaba en palabras. Estaba en la vigilancia constante del cuerpo, en la tos que no desaparece, en el escalofrío que dura más de lo normal, en el niño que duerme demasiado. Cada síntoma era evaluado con atención silenciosa, porque de su evolución podía depender la supervivencia del grupo. Y cuando la enfermedad vencía, la muerte no detenía el invierno. El trabajo de los vivos continuaba, a veces con menos manos, a veces con más peso emocional. El frío no hacía concesiones. Enterrar a los muertos en suelo congelado era difícil, a veces imposible hasta que la tierra cediera un poco. Incluso el duelo se adaptaba a la estación. Así, el invierno medieval no solo se combatía con comida, fuego y abrigo,
sino con resistencia biológica pura. El cuerpo era el último bastión, y cuando fallaba, no había reemplazo. Sobrevivir al invierno significaba atravesarlo con la salud apenas sostenida, esperando que el frío no exigiera más de lo que el organismo podía dar. Mientras afuera la nieve seguía inmóvil y el viento recorría los campos desnudos, dentro de cada hogar medieval se libraba una batalla silenciosa, invisible, donde cada respiración contaba y cada amanecer era una pequeña victoria contra un enemigo que nunca dormía. Si el frío debilitaba el cuerpo y la enfermedad lo acechaba, el hambre era el enemigo más persistente y silencioso del invierno medieval. No siempre llegaba como un golpe inmediato. Rara vez se presentaba como un vacío repentino en el estómago. El hambre, en esos meses largos, se instalaba poco a poco, reduciendo fuerzas, apagando el ánimo y volviendo cada decisión más pesada que la anterior. A medida que el invierno avanzaba, las reservas comenzaban a mostrar su verdadero tamaño. Los sacos de grano ya no se veían llenos. Las carnes saladas se volvían escasas. Las raíces almacenadas empezaban a ablandarse o a pudrirse. El campesino conocía bien ese punto del invierno en el que la despensa todavía existe, pero ya no tranquiliza. Cada vez que se abría un cofre o un barril, se hacía un cálculo mental inevitable. ¿Cuánto queda y cuántos días faltan? Las raciones se ajustaban sin ceremonias. El pan se cortaba más fino. El caldo se aguaba un poco más. La carne desaparecía casi por completo y quedaba solo el recuerdo de su sabor en la grasa adherida a la olla. Nadie lo anunciaba como una medida extraordinaria, simplemente ocurría. El cuerpo se adaptaba a comer menos, pero lo hacía a costa de energía, calor y resistencia. El hambre afectaba algo más que el estómago. Volvía torpes los movimientos, lentos los pensamientos. El frío se sentía con mayor intensidad cuando el cuerpo carecía de calorías suficientes para sostener su propia temperatura. Trabajar, incluso en tareas menores dentro del hogar, costaba más. El cansancio llegaba antes. El sueño se volvía inquieto. El cuerpo comenzaba a consumir sus propias reservas. Los niños sentían el hambre de forma más cruda. Sus cuerpos en crecimiento sufrían especialmente la falta de alimento. Lloraban menos de lo que uno imaginaría, aprendían rápido que no había más. Los adultos, en muchos casos, reducían aún más sus propias raciones para protegerlos, sabiendo que esa decisión tendría consecuencias físicas que se acumularían con los años. En los inviernos más duros, aparecían estrategias extremas. Se molían cáscaras, se mezclaban harinas con paja triturada. Se cocían alimentos de bajo valor nutritivo solo para engañar al estómago. Algunas plantas silvestres secas se usaban como suplemento, aunque no siempre fueran seguras. El límite entre alimento y supervivencia desesperada era difuso. El hambre también alteraba las relaciones dentro del hogar. La irritabilidad aumentaba. Las discusiones surgían por detalles mínimos. El silencio se hacía más pesado, no porque faltara afecto, sino porque la energía emocional se consumía igual que la física. En invierno, cada conflicto era un gasto que no siempre podía permitirse. La comunidad, cuando podía, ofrecía cierto alivio. El intercambio entre vecinos, la ayuda mutua, los pequeños préstamos de grano existían, pero eran frágiles. Todos estaban atravesando lo mismo. Ayudar demasiado a otro podía significar ponerse en peligro a uno mismo. La solidaridad tenía límites marcados por la escasez general. Así avanzaba el invierno, no siempre con hambre abierta, pero sí con una carencia constante que erosionaba poco a poco la fortaleza del cuerpo y la claridad de la mente. El campesino medieval no pensaba en la próxima comida. Pensaba en no quedarse sin ninguna antes de que el suelo volviera a permitir la siembra. Y mientras el frío seguía presionando desde afuera, el hambre hacía su trabajo desde adentro, silenciosa, paciente, esperando el momento en que el cuerpo ya no pudiera sostenerse un día más. A medida que el invierno se volvía más largo y la escasez más evidente, el campesino medieval comprendía una verdad elemental: nadie atravesaba el frío completamente solo. Incluso en un mundo duro, marcado por jerarquías y desigualdades, la supervivencia invernal dependía en gran parte de la comunidad, no como un ideal romántico, sino como una red práctica, frágil y a veces tensa, que podía marcar la diferencia entre resistir o desaparecer. Las aldeas medievales funcionaban como organismos vivos. Cada familia tenía su propio límite, pero esos límites se tocaban entre sí. Cuando una casa se quedaba sin leña antes de tiempo, otra podía compartir algunas ramas. Cuando una enfermedad inmovilizaba a un adulto, un vecino podía encargarse de una tarea básica. No siempre por altruismo puro, sino porque mantener a la comunidad en pie protegía a todos. Un hogar que caía debilitaba el equilibrio general. Durante el invierno, esta interdependencia se hacía más visible. Las tareas que aún podían realizarse, cuidar animales, reparar cercas, vigilar techos bajo la nieve, se repartían de manera informal. Nadie llevaba registros escritos, pero todos sabían quién debía algo y quién lo había ofrecido antes. La memoria colectiva funcionaba como un libro de cuentas no declarado, donde el incumplimiento se recordaba durante años. Las reuniones alrededor del fuego comunal, cuando existían, cumplían más de una función. No solo ofrecían calor adicional, sino información. Se compartían noticias: quién estaba enfermo,
que familia había perdido un animal, que reservas empezaban a escasear peligrosamente. En un invierno largo, la información era tan valiosa como el alimento. Saber qué estaba ocurriendo permitía anticipar decisiones y evitar conflictos innecesarios. La ayuda mutua, sin embargo, no era ilimitada. La escasez imponía fronteras claras. Compartir demasiado podía poner en riesgo la propia supervivencia. Por eso, muchas veces la solidaridad era medida, calculada, dolorosamente parcial. Se ayudaba hasta donde se podía sin caer uno mismo. Este equilibrio tenso generaba culpa, pero también realismo. El invierno no permitía gestos heroicos sostenidos. Las figuras más vulnerables, viudas, huérfanos, ancianos sin familia cercana, dependían especialmente de esta red. En algunas aldeas, se organizaban repartos mínimos de alimento o se ofrecía alojamiento temporal. En otras, la ayuda era irregular o inexistente. La supervivencia comunitaria no era automática, dependía de costumbres locales, de la gravedad del invierno y del grado de cohesión social previo. Las celebraciones religiosas, incluso austeras, reforzaban estos lazos. No tanto por la fe en sí, sino porque reunían cuerpos, palabras y presencia en un tiempo de aislamiento. Compartir una comida sencilla, cantar juntos, escuchar una historia repetida ayudaba a sostener algo más que el cuerpo, sostenía la voluntad de seguir. El invierno desgastaba también la moral, y la comunidad actuaba como un amortiguador frente a ese desgaste. No todos los vínculos resistían la presión. El hambre y el frío podían romper relaciones, generar resentimientos antiguos, provocar disputas por recursos mínimos. Una herramienta prestada que no volvía, una ayuda negada en el momento crítico, una sospecha de acaparamiento podían fracturar la confianza. En invierno, los conflictos latentes salían a la superficie con facilidad, porque la tolerancia disminuía junto con las reservas. Aún así, la comunidad seguía siendo uno de los pilares más sólidos de la supervivencia campesina. No garantizaba la vida, pero aumentaba las probabilidades. El campesino medieval sabía que atravesar el invierno era más que una lucha individual contra el frío. Era una negociación constante con quienes compartían el mismo destino climático. Mientras la nieve cubría los campos y el mundo exterior parecía suspendido, la vida continuaba en ese entramado humano hecho de favores, silencios, deudas morales y gestos pequeños. Sobrevivir al invierno no era solo conservar calor y alimento, sino permanecer dentro del tejido social que podía sostenerte cuando tus propias fuerzas empezaban a flaquear. Y así, entre hogares comunicados por senderos casi invisibles bajo la nieve, la comunidad campesina resistía, no con grandes actos, sino con una suma de decisiones discretas que, juntas, permitían que la aldea siguiera existiendo cuando la primavera, lenta e incierta, aún parecía muy lejana. Cuando el frío se prolongaba y las reservas comenzaban a inquietar, el campesino medieval encontraba un sostén que no se guardaba en graneros ni se alimentaba con leña, la fe. No como abstracción teológica, sino como estructura cotidiana que organizaba el tiempo, el miedo y la esperanza durante los meses más oscuros del año. El invierno no solo se sobrevivía con el cuerpo, también se atravesaba con creencias que daban forma al sentido de resistir. Las iglesias y capillas, austeras y frías, seguían marcando el ritmo del calendario incluso cuando los campos estaban inmóviles. Las festividades de invierno, Adviento, Navidad, Epifanía, no eran simples celebraciones. Eran anclas temporales. Señalaban que el tiempo avanzaba, que no todo era una noche interminable. En un mundo sin relojes personales ni calendarios accesibles, estas fechas ayudaban a dividir la espera en tramos comprensibles. La misa ofrecía algo más que palabras sagradas. Ofrecía reunión, cuerpos juntos, voces compartidas, un espacio donde el silencio del invierno se rompía de forma controlada. Aunque el templo no estuviera mucho más caliente que el exterior, la presencia colectiva generaba una sensación de resguardo. Allí se escuchaban advertencias morales, promesas de recompensa futura y explicaciones del sufrimiento que, aunque no aliviaban el frío, ordenaban el dolor. La fe también influía en las decisiones prácticas. Ayunar o no ayunar, compartir o guardar, aceptar la pérdida o resistirse a ella. Muchas conductas invernales estaban atravesadas por una lectura religiosa del mundo. El invierno podía ser visto como prueba, castigo o parte natural del orden divino. Esa interpretación no eliminaba la dureza, pero la volvía soportable dentro de un marco comprensible. Junto a la religión formal coexistían creencias populares, supersticiones heredadas y rituales domésticos. Proteger el hogar con símbolos, encender el fuego de determinada manera, evitar ciertas acciones durante noches específicas del invierno. No siempre eran prácticas aprobadas por la Iglesia, pero formaban parte del mismo intento: reducir la incertidumbre. En un entorno donde el clima podía decidir la vida o la muerte, cualquier gesto que prometiera control tenía valor. El invierno también era tiempo de historias. Alrededor del fuego, cuando las tareas se agotaban y la oscuridad ocupaba gran parte del día, se contaban relatos transmitidos de generación en generación. Historias de inviernos peores, de hambrunas superadas, de ancestros que resistieron cuando todo parecía perdido. No eran entretenimientos inocentes,
eran herramientas de memoria. Recordaban que otros habían pasado por lo mismo y habían salido adelante. Estas narraciones cumplían una función psicológica crucial. Transformaban el miedo individual en experiencia colectiva. El frío dejaba de ser un enemigo personal para convertirse en una etapa compartida, con precedentes y desenlaces conocidos. Saber que el invierno había sido sobrevivido antes ayudaba a creer que podría volver a hacerse. Incluso la muerte, más presente durante los meses fríos, se integraba a este marco simbólico. Las pérdidas se explicaban, se ritualizaban, se colocaban dentro de un orden mayor. El duelo no se suspendía, pero se hacía compatible con la necesidad de seguir. En invierno, no había tiempo para detenerse demasiado. La fe ayudaba a procesar la ausencia sin paralizar la vida cotidiana. Así, mientras el viento seguía recorriendo campos desnudos y la nieve permanecía inmóvil sobre la tierra, la fe ofrecía una forma de calor distinta. No calentaba las manos ni secaba la ropa, pero sostenía la continuidad. Permitía levantarse una mañana más, administrar lo que quedaba, cuidar a los propios y esperar, con una mezcla de resignación y confianza, que el ciclo avanzara. Para el campesino medieval, sobrevivir al invierno no era solo una cuestión de recursos materiales. Era también una tarea simbólica, mantener el sentido cuando el mundo parecía reducido a frío, escasez y oscuridad. Y en ese esfuerzo invisible, la fe, religiosa, comunitaria, heredada, se volvía una herramienta tan necesaria como el fuego que ardía, débil pero persistente, en el centro del hogar. Cuando los campos quedaban sellados por el hielo y la nieve, el campesino medieval no entraba en una inactividad cómoda. El trabajo cambiaba de forma, dejaba de ser visible desde lejos, no había arados ni siembras, y se replegaba hacia el interior del hogar, a tareas silenciosas que no alimentaban de inmediato, pero que sostenían el ciclo completo de la vida rural. El invierno era el tiempo de reparar. Herramientas dañadas durante la temporada de cultivo se revisaban con paciencia. Mangos de madera que se ajustaban, hojas de metal que se afilaban, sogas que se retorcían de nuevo. Cada objeto debía quedar listo para la primavera, porque cuando la tierra despertara no habría margen para improvisaciones. Trabajar ahora, a la luz temblorosa del fuego, significaba ganar tiempo más adelante. También era la estación del hilado y el tejido. Las mujeres, y no pocas veces los hombres, pasaban horas convirtiendo lana en hilo, hilo en tela. El gesto era repetitivo, casi hipnótico, y exigía concentración en un ambiente frío donde las manos perdían sensibilidad. Sin embargo, de ese trabajo lento nacían prendas que serían vitales el invierno siguiente. Tejer en enero era una inversión en la supervivencia futura. La madera ocupaba otro lugar central. Con hachas y cuchillas se preparaban estacas, mangos, pequeños utensilios domésticos. El sonido seco del metal sobre la madera reemplazaba al ruido abierto del campo. Cada viruta que caía al suelo representaba una mejora mínima, una cerca más firme, un recipiente reparado. Una herramienta que no fallaría cuando más se la necesitara. En muchas casas, el invierno también era tiempo de procesar lo almacenado. Granos que se molían en pequeñas cantidades para evitar pérdidas, carnes que se revisaban para detectar signos de deterioro, barriles que se reacomodaban para protegerlos de la humedad. El control era constante. Una despensa descuidada podía arruinar semanas de previsión. Estas tareas tenían algo en común, eran lentas. Demandaban atención y rara vez ofrecían una sensación inmediata de progreso. No producían comida nueva ni calor extra, pero evitaban pérdidas. En un entorno donde la escasez era estructural, conservar era tan importante como producir. El campesino lo sabía, y por eso el invierno no se desperdiciaba en quietud. El trabajo doméstico también ayudaba a ordenar el tiempo. En días donde la luz escaseaba y el encierro pesaba, tener una tarea clara ofrecía estructura. Levantarse, encender el fuego, sentarse a hilar, reparar, contar. El cuerpo seguía un ritmo, aunque más lento. La mente encontraba algo a lo que aferrarse. No era distracción, era disciplina aplicada a la espera. Para una mirada moderna, estas actividades pueden parecer menores, casi invisibles. En el mundo medieval, eran esenciales. Permitían que el invierno no fuera un vacío absoluto, sino un periodo de preparación silenciosa. El trabajo no vencía al frío, pero lo hacía tolerable, porque daba la sensación de avanzar incluso cuando todo parecía detenido. Así, mientras afuera el paisaje permanecía inmóvil y los caminos desaparecían bajo capas de hielo, dentro de las casas el tiempo se llenaba de gestos pequeños, precisos, heredados. El campesino no podía forzar a la tierra a producir, pero sí podía prepararse para cuando volviera a hacerlo. Y en ese trabajo discreto, casi siempre ignorado por las crónicas, se sostenía una parte fundamental de la supervivencia invernal medieval. Con el avance del invierno, cuando el frío ya no sorprendía y la escasez se había vuelto rutina, emergía una batalla menos visible pero igual de decisiva, la resistencia mental. El campesino medieval no solo combatía el clima con fuego, ropa y alimento contado, debía aprender a convivir con una estación que erosionaba el ánimo. Estrechaba el horizonte y hacía que cada día se pareciera demasiado al anterior. La falta de luz era uno de los golpes más profundos.
Las jornadas cortas comprimían la vida útil en unas pocas horas grises. El amanecer llegaba tarde y el atardecer temprano, como si el día se negara a desplegarse por completo. La penumbra constante alteraba el ritmo del cuerpo y la mente. El cansancio aparecía antes, no solo por el trabajo, sino por la ausencia de claridad. La vista se fatigaba, la concentración se dispersaba, el tiempo parecía espesarse. El encierro prolongado hacía el resto, semanas enteras sin recorrer grandes distancias, sin ver más paisaje que paredes ahumadas y caminos cubiertos de hielo. La aldea se reducía a unos pocos puntos conocidos, la casa, el establo, quizás la iglesia. El mundo se hacía pequeño. Para personas acostumbradas a trabajar al aire libre, esta contracción del espacio tenía un peso psicológico real. El cuerpo quería moverse, el entorno no lo permitía. La monotonía se volvía una prueba diaria. Las mismas comidas, los mismos sonidos, las mismas tareas repetidas. La sorpresa, el cambio, la novedad desaparecían del calendario. Mantener la atención y el ánimo exigía un esfuerzo consciente. Por eso, los gestos pequeños adquirían importancia, una historia contada de nuevo pero con un detalle distinto. Una canción baja junto al fuego, un juego simple con los niños. No eran lujos, eran mecanismos de sostén. El miedo también ocupaba un lugar constante. No siempre se expresaba en palabras, pero estaba presente en los silencios largos, en las miradas que se cruzaban al revisar la despensa, en la inquietud nocturna. Miedo a que el invierno se prolongara más de lo habitual. Miedo a una enfermedad repentina. Miedo a un error que ya no pudiera corregirse. La mente debía aprender a convivir con esa incertidumbre sin dejar que paralizara las decisiones necesarias. El campesino medieval no tenía herramientas para gestionar el estrés como las entendemos hoy. Lo hacía a través de hábitos y estructuras heredadas. Rutinas claras, roles definidos, tareas asignadas incluso cuando parecían menores. Cada persona sabía qué debía hacer y cuándo. Esa previsibilidad ofrecía un suelo firme en un tiempo donde casi todo lo demás era incierto. El humor, incluso oscuro, también cumplía una función. Bromas secas sobre el frío, comentarios irónicos sobre la escasez, relatos exagerados de inviernos pasados. Reír no eliminaba el problema, pero aligeraba el peso de sostenerlo. En un entorno donde el cuerpo estaba exigido al límite, cualquier alivio mental era valioso. La fe, ya presente, se entrelazaba con esta resistencia psicológica, no solo como promesa futura, sino como lenguaje para nombrar lo que se sentía. Poner palabras al sufrimiento, aunque fueran palabras religiosas, ayudaba a ordenarlo. El invierno dejaba de ser un caos incomprensible y pasaba a ser una etapa con sentido, con principio y final. En los momentos más difíciles, la mente se enfocaba en lo inmediato. No en la primavera lejana, sino en el día siguiente. Preparar la leña para mañana. Estirar la ración de hoy. Reparar una grieta antes de que empeore. Reducir el horizonte era una estrategia de supervivencia. Pensar demasiado lejos podía desgastar, pensar en lo próximo permitía seguir. Así, mientras el frío seguía presionando desde afuera y la oscuridad se acumulaba en las esquinas del día, el campesino medieval desarrollaba una fortaleza discreta. No era optimismo ingenuo ni resignación total. Era una combinación precisa de disciplina, costumbre y atención constante al presente. Sobrevivir al invierno no dependía solo de recursos materiales. Dependía de mantener la mente lo suficientemente firme como para tomar decisiones correctas bajo presión continua. Y en ese equilibrio delicado, entre el miedo y la rutina, entre la espera y la acción mínima, se sostenía otra de las grandes hazañas silenciosas del mundo medieval. Atravesar el frío sin perderse a uno mismo. Hacia el final del invierno medieval, cuando el frío ya llevaba meses instalado y el cansancio se había vuelto una condición permanente, parecía una fase especialmente peligrosa, el tramo de resistencia final. No era el momento más frío ni el más oscuro, pero sí uno de los más traicioneros. Porque el cuerpo estaba agotado. Las reservas al límite y la mente comenzaba a confundirse entre esperanza y temor. El problema era simple y brutal, nadie sabía con certeza cuánto faltaba. El calendario no ofrecía garantías. Un deshielo temprano podía anunciar el alivio, o ser apenas una pausa antes de nuevas heladas. Los campesinos observaban señales mínimas, la forma en que el hielo se quebraba al amanecer, el comportamiento de los animales, la humedad del suelo bajo la capa congelada. Cada indicio era interpretado con atención casi supersticiosa. En este punto, la comida era escasa incluso en los hogares mejor preparados. Las raciones se reducían al mínimo funcional. El pan se volvía más duro, los caldos más claros, las comidas más espaciadas. El cuerpo ya había perdido peso, fuerza y reservas. Cada error, un día de frío extremo, una enfermedad repentina, una leña mal calculada, podía inclinar la balanza de forma irreversible. El peligro mayor era confiarse demasiado pronto. Un par de días templados podían tentar a gastar más combustible, a comer un poco más, a relajar la vigilancia. Pero el invierno castigaba esos descuidos con dureza. Muchos campesinos sabían, por experiencia heredada, que el tramo final exigía más disciplina que el comienzo. No era el momento de celebrar, sino de aguantar con lo último que quedaba.
El cuerpo, en esta etapa, funcionaba en un modo casi automático. Los movimientos eran lentos, medidos. El cansancio ya no sorprendía, era el estado base. La mente se enfocaba en tareas pequeñas y concretas: mantener el fuego, vigilar el ganado, comprobar que el techo resistiera las últimas tormentas. Pensar demasiado lejos podía ser peligroso, el presente inmediato reclamaba toda la atención. También era un tiempo de balance silencioso. Sin palabras formales, las familias evaluaban quién había resistido mejor, qué reservas habían funcionado, qué errores no debían repetirse. Estas conclusiones no se escribían, pero se grababan en la memoria colectiva. El invierno no solo se sobrevivía, se estudiaba, porque volvería. La enfermedad seguía siendo una amenaza latente. Un cuerpo debilitado tenía menos margen para recuperarse. Muchas muertes ocurrían en este tramo final, no por un golpe nuevo, sino por acumulación. El organismo simplemente ya no tenía con qué responder. Por eso, los últimos días del invierno se atravesaban con una mezcla tensa de expectativa y cautela. Cuando finalmente la tierra empezaba a ceder, apenas un poco, no había celebración inmediata. El barro reemplazaba al hielo, dificultando el movimiento. El frío aún estaba presente, aunque menos agresivo. El invierno no terminaba de golpe, se retiraba lentamente, como un enemigo que no admite derrota clara. Sobrevivir hasta ese punto ya era un logro enorme. Significaba haber administrado comida, fuego, cuerpo y mente durante meses de presión constante. Pero aún no había descanso real. La primavera traería trabajo intenso, cuerpos debilitados y campos que exigían atención inmediata. Así, el final del invierno no era una línea de llegada, sino una transición frágil. El campesino medieval no celebraba haber vencido al frío, simplemente comprobaba que seguía allí. Y en ese simple hecho, respirar, levantarse, mirar el campo que pronto despertaría, residía una de las victorias más silenciosas y duras de la vida medieval. Cuando el hielo comenzaba a retirarse y la nieve se volvía agua, el peligro no desaparecía, se transformaba. El deshielo medieval era una etapa incierta, áspera, donde el invierno dejaba cicatrices activas y la primavera aún no ofrecía sostén. La tierra, saturada y pesada, se convertía en barro profundo, los caminos reaparecían deformados, los ríos crecían con violencia lenta. El campesino sabía que este tránsito exigía una atención distinta, porque los riesgos ya no mordían con frío seco, sino con humedad persistente y errores de cálculo. El agua invadía los espacios bajos. Los suelos de tierra de las casas se humedecían, el frío subía desde abajo y el aire se volvía más denso. La ropa tardaba días en secarse. El fuego trabajaba el doble para combatir una sensación helada que no quemaba la piel, pero penetraba. La humedad reabría grietas en las manos y ablandaba el cuero del calzado, volviendo resbalosos los pasos y torpes los movimientos. Caerse en este periodo era fácil, levantarse, costoso. Los animales sufrían este cambio tanto como los humanos. El barro debilitaba pezuñas y patas, los establos se volvían focos de infección, la comida almacenada, si no había sido protegida con extremo cuidado, podía estropearse. La vigilancia debía redoblarse justo cuando el cuerpo estaba más cansado. El deshielo pedía presencia constante, como si la estación reclamara un último tributo antes de ceder. Los campos, aún improductivos, mostraban señales engañosas. Una capa superficial blanda no significaba suelo listo. Sembrar antes de tiempo podía arruinar semillas preciosas. Esperar demasiado, retrasar el ciclo entero. El campesino observaba, tocaba la tierra, la olía, evaluaba su consistencia con los dedos fríos. Decidir mal aquí tenía consecuencias que se extenderían todo el año. La experiencia heredada pesaba más que la impaciencia. Las enfermedades cambiaban de rostro. Las afecciones respiratorias cedían lentamente, pero aparecían otras, infecciones por humedad, fiebres ligadas al agua estancada, heridas que no cerraban bien. El cuerpo, tras meses de escasez, seguía vulnerable. El deshielo no curaba, exponía. Por eso, la prudencia continuaba siendo una virtud central, aun cuando el paisaje prometiera alivio. El tiempo también parecía irregular. Días templados seguidos de heladas tardías, lluvias que duraban más de lo esperado, vientos que regresaban sin aviso. Esta inestabilidad obligaba a sostener reservas de leña y comida un poco más, a no confiarse del todo. El invierno había enseñado a no gastar lo que no podía reponerse, el deshielo confirmaba esa lección con hechos. En las aldeas, el movimiento regresaba de a poco. Se reparaban cercas derrumbadas por la nieve, se despejaban caminos, se evaluaban daños. Estas tareas no eran triunfales, eran urgentes. El año agrícola estaba por empezar y todo debía quedar listo.
El cansancio acumulado convivía con una presión nueva, la de ponerse en marcha sin haber recuperado fuerzas. El deshielo, así, no era un descanso. Era un cambio de ritmo que exigía precisión. La estación enseñaba que sobrevivir al invierno no garantizaba prosperar en lo que venía. Solo habría la posibilidad. Mantenerse atento en este umbral era tan importante como haber sido disciplinado en el frío más duro. Mientras el agua corría por zanjas improvisadas y la tierra oscura volvía a respirar, el campesino medieval avanzaba con cautela. Sabía que el invierno se iba retirando, pero también que la prisa podía devolverlo en forma de pérdida. En ese equilibrio tenso, el deshielo marcaba una prueba final, adaptarse otra vez, sin olvidar nada de lo aprendido cuando el mundo parecía inmóvil. Cuando los primeros signos claros de la primavera comenzaban a imponerse, brotes tímidos, días un poco más largos, el canto ocasional de algún ave, el campesino medieval no respiraba aliviado del todo. La supervivencia del invierno no equivalía a seguridad. Era apenas el paso a una etapa nueva, igualmente exigente, atravesada por un cuerpo debilitado y un entorno que aún podía fallar. La llegada de la primavera encontraba a la mayoría de las familias agotadas. Los cuerpos habían perdido peso, fuerza y resistencia. Las reservas estaban al límite o directamente vacías. Y, aún así, el trabajo regresaba con urgencia. La tierra, apenas blanda, exigía atención inmediata. No había tiempo para una recuperación real. El calendario agrícola no esperaba a que los músculos se recompusieran ni a que la mente se aclarara por completo. Sembrar en primavera era una apuesta decisiva. Cada semilla representaba futuro, pero también riesgo. El campesino debía elegir cuánto sembrar y dónde, sabiendo que una helada tardía, una lluvia excesiva o una sequía temprana podían arruinarlo todo. El margen de error era mínimo, y el cuerpo que tomaba esas decisiones aún cargaba con el desgaste del invierno. Pensar con claridad era difícil cuando el hambre reciente todavía estaba presente. El trabajo físico se intensificaba de golpe. Arar, limpiar campos, reparar herramientas dañadas, volver a mover animales al exterior. Todo requería fuerza. Pero esa fuerza no estaba en su punto más alto, estaba sobreviviente, no renovada. Las lesiones acumuladas durante el invierno reaparecían. Dolores que habían sido tolerables en el encierro se volvían más problemáticos al exigir movimiento constante. La alimentación comenzaba a mejorar lentamente, pero no de inmediato. Las primeras cosechas estaban lejos. Durante semanas, incluso meses, la dieta seguía siendo escasa. El cuerpo debía trabajar más justo cuando tenía menos con qué sostenerse. Este desfasaje era uno de los momentos más críticos del año agrícola. Muchos morían en primavera, no por el frío, sino por el agotamiento acumulado. La mente también atravesaba una transición compleja. El alivio de haber superado el invierno convivía con una ansiedad nueva. ¿Y si la siembra fallaba? ¿Y si el invierno había dejado más daño del visible? La primavera traía movimiento, pero también exponía consecuencias. Los errores cometidos meses atrás, una mala ración, una leña mal calculada, una decisión apresurada, ahora se manifestaban con claridad. Las relaciones comunitarias volvían a ponerse a prueba. La cooperación se reactivaba, pero también emergían tensiones postergadas. Deudas morales del invierno, ayudas no devueltas, pérdidas desiguales. El hambre había afectado a algunos más que a otros, y esas diferencias no se borraban con el deshielo. La primavera no nivelaba automáticamente las experiencias, las revelaba. El ganado, debilitado por el encierro, debía adaptarse otra vez al exterior. Algunas crías no habían sobrevivido. Algunas madres estaban demasiado flacas para producir. La cadena de supervivencia seguía siendo frágil. Cada elemento dependía del otro, animales, campos, cuerpos humanos. El sistema entero avanzaba con cuidado, como si aún caminara sobre hielo delgado. Para el campesino medieval, este periodo no se vivía como una celebración abierta, sino como una reanudación tensa. La vida volvía a moverse, sí, pero lo hacía sobre una base debilitada. Sobrevivir al invierno había sido un logro inmenso, ahora tocaba transformar esa supervivencia en continuidad. Así, la primavera se abría paso no como promesa segura, sino como una oportunidad que debía ganarse día a día. El campesino no olvidaba lo vivido. El invierno había dejado marcas visibles e invisibles, y esas marcas influían en cada decisión nueva. Porque en el mundo medieval, sobrevivir no era un evento aislado. Era un proceso continuo.
Y haber atravesado el invierno solo significaba una cosa: todavía quedaba mucho por sostener. Cuando el invierno por fin quedaba atrás y la primavera comenzaba a afirmarse con mayor decisión, no todo volvía a su lugar. Para el campesino medieval, el paso de la estación fría no se medía solo en grados o en brotes nuevos, sino en lo que había quedado grabado en el cuerpo, en la casa y en la memoria. El invierno no se iba sin dejar rastro, permanecía como una capa invisible, como el hollín en las vigas que no se limpia del todo. El cuerpo, aunque en movimiento otra vez, tardaba en recuperar su ritmo. Las manos seguían ásperas, los músculos se fatigaban con rapidez, la espalda recordaba cada noche mal dormida. Algunas secuelas no se revertían: dolores crónicos, infecciones mal curadas, debilidades que se arrastraban durante años. El invierno había cobrado su precio y lo había hecho de forma acumulativa, sin dramatismo, pero con persistencia. Las casas también hablaban del frío pasado. Techos que habían cedido un poco, paredes que mostraban nuevas grietas, reservas agotadas que tardarían meses en recomponerse. La leña había disminuido, el grano debía reponerse con una cosecha futura que aún no existía. El invierno terminaba, pero sus cuentas seguían abiertas. Nada se recuperaba de inmediato. En la comunidad, la memoria del invierno se compartía sin necesidad de relatos largos. Bastaba una mirada, un comentario breve, un silencio al pasar frente a una casa vacía. Algunas familias no habían resistido. Algunas ausencias se volvían definitivas. La primavera avanzaba sobre un mapa humano ligeramente distinto al del otoño anterior. Sobrevivir al invierno no era universal, era selectivo. Esa experiencia dejaba aprendizaje. No en forma de teorías, sino de ajustes concretos. El próximo otoño se recolectaría más leña si era posible. Se reforzaría tal pared. Se racionaría antes. Se sembraría distinto. El invierno era un maestro severo, pero constante. Enseñaba una y otra vez, y quien no aprendía repetía errores con consecuencias graves. La transmisión de ese conocimiento era silenciosa. Los niños observaban. Veían cómo los adultos guardaban con más cuidado, cómo tocaban la tierra antes de sembrar, cómo miraban el cielo con atención distinta. Aprendían que el invierno no era un accidente, sino una parte estructural de la vida. Aprendían a respetarlo antes de entenderlo del todo. La relación con el tiempo también quedaba alterada. El campesino medieval no pensaba el año como una sucesión neutra de estaciones, sino como un ciclo desigual, donde el invierno era el eje alrededor del cual todo se organizaba. Se trabajaba en verano pensando en el frío. Se ahorraba en otoño pensando en la escasez. Se resistía en invierno pensando en no perderlo todo. La primavera no borraba esa lógica, la confirmaba. Incluso en los momentos de mayor actividad, cuando los campos reverdecían y el trabajo se intensificaba, el recuerdo del invierno actuaba como límite. Nadie se confiaba del todo. Nadie olvidaba cuán rápido podía cambiar el entorno. La abundancia siempre se vivía con cautela, como si fuera prestada. Así, sobrevivir a los brutales inviernos medievales no era solo una cuestión de técnicas, recursos o fortaleza física. Era una forma de estar en el mundo. Una relación constante con la escasez, con el clima, con la incertidumbre. El campesino no vencía al invierno, aprendía a integrarlo en su manera de vivir. Y cuando el año avanzaba y el frío parecía un recuerdo lejano, ese aprendizaje seguía ahí, como una nota escrita en papel antiguo que no se borra con facilidad. Porque en la Edad Media, la supervivencia no se medía por un solo invierno superado, sino por la capacidad de atravesarlos una y otra vez, sabiendo que el próximo siempre volvería. Así se cerraba el ciclo. No con alivio absoluto ni con triunfo, sino con continuidad. Con la vida retomando su curso sobre una base frágil, disciplinada por el frío. Y en esa continuidad silenciosa, sostenida por fuego, trabajo y memoria, se encontraba la verdadera respuesta a la pregunta inicial. Los campesinos medievales sobrevivían al invierno no porque fuera soportable, sino porque aprendieron a vivir sabiendo que nunca lo sería. Antes del final, hay una verdad que el campesino medieval jamás olvidaba. Incluso cuando la primavera ya estaba bien entrada y el verano prometía abundancia, el invierno no era un evento superado, sino un visitante seguro. No importaba cuán buena hubiera sido la cosecha actual ni cuán benigno pareciera el clima presente. El frío volvería. Siempre. Y esa certeza moldeaba la vida con una profundidad que hoy resulta difícil de imaginar.
A diferencia de una sociedad moderna, donde las crisis suelen percibirse como excepciones, el mundo campesino medieval entendía el invierno como parte estructural del orden del mundo. No era una anomalía climática, sino una estación que reclamaba preparación constante. Por eso, incluso en los meses más cálidos, el recuerdo del invierno reciente seguía activo, influyendo en cada decisión importante. La forma de trabajar estaba atravesada por esa memoria. Durante la cosecha, no se celebraba el excedente sin pensar en su destino. Cada saco de grano se evaluaba con una pregunta implícita: ¿esto alcanzará cuando la tierra vuelva a cerrarse? El exceso no era sinónimo de derroche, sino de reserva. La abundancia no se disfrutaba por completo, se administraba con prudencia, como si perteneciera en parte al futuro. El miedo no desaparecía, pero se volvía más abstracto. Ya no era el frío inmediato que calaba los huesos, sino la posibilidad de un invierno peor que el anterior. Los campesinos hablaban de inviernos legendarios, años donde la nieve no se iba, donde las cosechas fallaban, donde aldeas enteras se debilitaban. Estas historias no eran exageraciones gratuitas, eran advertencias transmitidas como herencia. El pasado funcionaba como guía y amenaza. Esa certeza del retorno también moldeaba la psicología colectiva. El campesino medieval desarrollaba una relación particular con el tiempo, no confiaba plenamente en el presente. El bienestar era siempre provisional. Incluso en momentos de relativa calma, existía una vigilancia de fondo, una atención constante a las señales del entorno. El cielo, el viento, la humedad del suelo seguían siendo observados con respeto casi reverencial. Las decisiones familiares se tomaban bajo esa lógica. Tener más hijos, repartir herencias, vender o guardar excedentes, todo se pensaba con el invierno en mente. Un error podía no sentirse de inmediato, pero cobrar su precio meses después, cuando ya no hubiera margen de corrección. Vivir era planificar para una estación que aún no estaba allí, pero que ya ejercía influencia. Incluso las relaciones sociales se veían afectadas. La reputación de una familia no dependía solo de su trabajo visible, sino de su capacidad para prever. Quien llegaba al invierno sin reservas era visto como imprudente. Quien sobrevivía a inviernos duros con menos pérdidas ganaba respeto. La previsión se convertía en una forma de capital social silencioso. El invierno también enseñaba humildad. Recordaba, año tras año, que el control humano sobre la naturaleza era limitado. Por más esfuerzo que se hiciera, siempre existía la posibilidad de perder. Esta aceptación no llevaba necesariamente a la resignación, sino a una disciplina sobria, donde se hacía todo lo posible sin esperar garantías absolutas. Así, incluso antes de que el relato se cierre, queda claro que la supervivencia invernal no terminaba con el deshielo ni con la primera cosecha. Continuaba como una presencia latente, una sombra larga proyectada hacia el futuro. El campesino medieval vivía sabiendo que cada decisión presente era, en el fondo, un diálogo con el próximo invierno. Y en esa conciencia constante, hecha de memoria, cálculo y cautela, se encontraba una de las claves más profundas de su resistencia. No sobrevivían solo porque soportaban el frío, sino porque vivían organizados alrededor de su retorno inevitable, aceptando que la vida, como las estaciones, nunca ofrecía treguas definitivas. Y así llegamos al final de este recorrido, viajeros del tiempo. No a un final triunfal ni luminoso, sino a uno sobrio, real y profundamente humano, tal como lo era la vida del campesino medieval. Porque después de atravesar el frío, el hambre, la enfermedad, el encierro, el desgaste del cuerpo y la tensión de la espera, la pregunta inicial ya no suena igual. ¿Cómo sobrevivían los campesinos medievales a los brutales inviernos? La respuesta no está en un único truco, ni en una técnica milagrosa, ni en una fortaleza extraordinaria. Sobrevivían porque toda su existencia estaba organizada alrededor de esa amenaza recurrente. El invierno no era un accidente climático, sino el eje invisible que estructuraba el año, el trabajo, la familia, la comunidad y la mente. Sobrevivían almacenando antes de necesitar. Aceptando la escasez como norma y no como excepción. Midiendo cada ración, cada tronco, cada esfuerzo físico. Habitaban casas que apenas resistían al frío, vestían ropas pesadas y gastadas, compartían espacio con animales, respiraban humo, dormían mal y trabajaban aún cuando el cuerpo pedía detenerse. No porque fueran insensibles, sino porque no detenerse era la única opción. Pero eso no fue suficiente por sí solo. También sobrevivían porque desarrollaron una resistencia mental hecha de rutina, fe, memoria y comunidad.
Porque sabían que el invierno no se atravesaba con heroísmo, sino con constancia. Porque entendían que el sufrimiento no siempre se grita, a veces se administra en silencio, día tras día, hasta que el mundo vuelve a moverse. El invierno medieval no distinguía entre buenos y malos, entre trabajadores y descuidados. Castigaba por igual, y solo dejaba margen a quienes lograban adaptarse sin confiarse. Por eso, cada primavera no era una victoria absoluta, sino una continuidad frágil. Haber sobrevivido significaba seguir adelante con menos fuerza, pero con más conocimiento. Con el cuerpo marcado y la memoria alerta. Mirar este pasado no es un ejercicio de nostalgia ni de exotismo histórico. Es un recordatorio. Un espejo áspero que nos muestra hasta qué punto nuestra relación con el clima, el tiempo y la comodidad ha cambiado. Y también hasta qué punto la vida humana, cuando se ve empujada al límite, es capaz de reorganizarse alrededor de lo esencial. El campesino medieval no sobrevivía al invierno esperando que fuera amable. Sobrevivía porque aprendió a vivir sabiendo que no lo sería. Porque aceptó que el fuego podía apagarse, que la comida podía faltar, que el cuerpo podía fallar, y aún así siguió adelante, sosteniendo la vida con manos agrietadas, con pan duro, con fuego débil y con una paciencia que hoy nos resulta casi inconcebible. Así se cierra este capítulo del historiador perezoso. No con una moraleja fácil, sino con una imagen persistente. Una casa de barro y madera, el viento golpeando afuera, una llama pequeña resistiendo en el centro, y personas que, sin llamarse heroicas, lograron atravesar uno de los desafíos más brutales de la historia cotidiana. Porque sobrevivir al invierno medieval no era solo sobrevivir al frío. Era, en esencia, aprender a sobrevivir a la vida misma.